¿Sabes qué pasa? Que la humanidad tiene límites. Ser un ser humano tiene límites. Incluso cuando tú muchas veces tienes tantas intenciones de hacer y producir, no siempre es posible, porque la vida te enseña que la humanidad es limitada. No siempre puedes hacerlo todo y a pesar de que eso me frustre muchísimo, tengo que respetar mis propios límites para evitarme un problema psicológico, porque no estamos listos para un nuevo trauma. Terminemos de sanar los traumas que tenemos actualmente para entonces emprender uno nuevo. Grabando. Ven, que te cuento. Una semana más. Muchísimas gracias, mi estimado, por todo el apoyo y la paciencia prestada. No es fácil, amiguitos. La producción independiente no es fácil. Una semana más, así es. Una semana más acá compartiendo contigo lo que viene siendo el conocimiento general. Esta semana no será diferente. Vamos a comenzar con un suculento traguito de agua y con presentándonos, porque no sabes hablar. ¿Se te olvidó hablar en estas últimas 2 semanas? Estás un poco violento, claro que no. Estoy amándote. Te extrañaba muchísimo. Extrañaba mucho sentarme acá y conversar contigo. Te debía este episodio. Creo que ha sido de los episodios para los cuales más he investigado porque es un tema con el cual hay que andarse precavido. Yo tengo un retorno acá y me parece que este audífono se está dañando, entonces escucho todo entrecortado, claro que sí. Muchachos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jenmer y este es el episodio número 26 de este nuestro podcast, de este nuestro espacio, de este nuestro rinconcito llamado Ven que te cuento. Ven que te cuento es un podcast en formato de crítica social que todas las semanas, a excepción de las últimas 2 semanas, que no te entregamos episodios, porque bueno, ¿sabes qué pasa? Que la humanidad tiene límites. Ser un ser humano tiene límites. Incluso cuando tú muchas veces tienes tantas intenciones de hacer y producir, no siempre es posible, porque la vida te enseña que la humanidad es limitada. No siempre puedes hacerlo todo y a pesar de que eso me frustre muchísimo, tengo que respetar mis propios límites para evitarme un problema psicológico, porque no estamos listos para un nuevo trauma. Terminemos de sanar los traumas que tenemos actualmente para entonces emprender uno nuevo. No es un chiste eso, no me parece, no estamos en búsqueda de traumas acá. Muchachos, yo los extrañaba muchísimo y estoy muy feliz de estar una semana más sentadito acá, en este nuestro estudio, en este nuestro espacio. Tú dirás, tú dices nuestro, como si a mí me perteneciera. Yo creo que sí te pertenece porque tú eres bienvenido a este espacio. Este espacio fue creado para ti, que estás allí queriendo escuchar a algún pendejo hablando cualquier huevonada. Si esa es tu intención, bienvenido, este es el lugar. Qué bueno que llegaste hasta aquí. Aprovecha. Vamos a tomarnos estos segundos para darle me gusta, compartir este episodio, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¿Por qué yo debería hacer esto? ¿Por qué yo debería estar suscrito al canal? ¿Por qué yo debería interactuar con el contenido, con todas las opciones que la plataforma me da? Porque esto hace que el algoritmo entienda que es un contenido que gusta y de esta forma lo sugiere y de esta forma más personas llegan al mensaje de Cristo. Viva, yo estoy muy feliz de poder estar una semana más con ustedes acá. Yo estoy así un poco pirotécnico. Nosotros venimos hoy de tener un día bien cool con unos amigos a quienes les mando un abrazo. Ellos son todos brasileros. No consumen mi contenido, a excepción de una de ellas que hoy me dijo que ha escuchado alguno de mis episodios y pretende seguir haciéndolo. Además, para acostumbrar su oído al español. Y qué mejor que escuchar a uno de tus amigos hablando su lengua materna para aprender un nuevo idioma. Voy a intentar hablar con la mayor claridad posible para que esta amiga entienda cada una de mis palabras y entonces así disfrute de este hermoso episodio. Ya se los mencioné antes, pero se los voy a recordar. Mi nombre es Jenmer y este es nuestro episodio número 26. A mí me gusta muchísimo hacer esto porque yo me preparo, yo investigo, yo tengo una base bibliográfica que me ayuda entonces a expresar ideas y a materializar pensamientos, ¿no? Porque entonces yo puedo tener muy vagamente creencia de lo que es una cosa u otra, pero entonces cuando me voy al concepto literal,
Yo soy una persona bastante literal y me gusta desmembrar los conceptos para entonces discutirlos con ustedes. Para este episodio yo me preparé bastante. En el mundo ha pasado muchísimo, pero esto no es un podcast de actualidad, claro que no. Esto es un podcast de críticas sociales y de buscar enseñar conceptos sociales desde un lenguaje común que tú y yo entendamos, que nos quede alguna vaina acá. Hay mucho contenido en internet, ¿no? Y bueno, este podcast, este canal llamado el Gamer Podcast, al cual ya tú te suscribiste, espero yo, busca primero tener un espacio seguro donde el podcaster pueda expresar sus ideas y además discutir sus temas de interés. Aunque a veces te pueda parecer que son una mierda, pero siempre lo hago desde el amor. Busco enseñar y busco aprender yo. Entonces, yo te invito a que te quedes conmigo, disfrutes este episodio completo. El tema de hoy es un tema que decidí hablar. Yo tenía tiempo con ganas de hablar sobre esto, pero hubo un acontecimiento reciente. Ya de esto se habló, de esto ya se discutió en redes sociales, de esto ya habló todo cuanto podcast hay en la internet, ¿no? En este mundo inmenso y un poco difícil de surfear a veces, llamado internet, donde se habló de este tema. No este tema en particular. Hubo este acontecimiento y a partir de ahí se discutieron muchísimas cosas. Yo sé que ya todo el mundo habló de esto, estuvo en los titulares, estuvo en X, en el antiguo Twitter. Es un tema que ya pasó, pero a mí todavía me dejó un ruido y a partir de aquí yo aproveché y dije, creo que es hora de que hablemos de este tema. Hoy vamos a hablar, muchachos, de la libertad de expresión. Porque hay algo casi poético e irónico en este asunto que me pareció muy raro, que el caso de Jimmy Kimmel y la ironía de que en el país de la libertad se cierre un programa a partir de la opinión de un periodista. Te voy a dar más contexto, te voy a decir por qué esto me parece irónico. Porque estamos hablando que Estados Unidos ha vendido durante su existencia entera, desde la primera enmienda, ¿no? Para quien no sepa, la primera enmienda, déjame buscártelo acá. Es el país de la primera enmienda, el país que presume ser la cuna de la palabra libre, y sin embargo suspendieron a un comediante por hacer justamente lo que la comedia siempre ha hecho: burlarse del poder, incomodar, poner en evidencia lo que otros callan. Para quienes no sepan, yo voy a comenzar por aquí. Los comediantes, el surgimiento de la comedia nos va a llevar, cuando nos ponemos en un contexto histórico, que siempre vamos a visitar la historia acá porque la historia es importante, ¿no? La historia nos enseña el surgimiento de la mayoría de las cosas, ya que no somos una gente que está prehecha para todo, sino que mucho, por lo menos a nivel social y legal, ha surgido de experiencias. Entonces es vital siempre visitar la historia para referirnos a estos temas. Los comediantes surgen, vamos a llamarlo como profesión, en la Edad Media. En las cortes reales, quizás un poco antes, existía un personaje del cual tú debes haber oído hablar antes, que eran los bufones o los arlequines. No sé si son lo mismo y son palabras diferentes, pero quiero que visualices a ese personaje. Vamos a poner una foto acá. Esto fue en el minuto 7. Una foto acá de lo que es un bufón, un arlequín. Este personaje se encargaba de criticar y cuestionar al rey y hacer burlas al rey con su propio poder. Era el único individuo dentro de la corte real que contaba con el privilegio de cuestionar y hacer mímicas del rey, ¿no? O de los integrantes de la corte. Ese era su trabajo: entretener y divertir al rey a partir de la crítica del poder. Él era un bufón, él se reía, personificaba al rey en muchísimas ocasiones y la intención era divertir al rey y a la corte en general a partir de lo que el poder siempre ha representado. Ese es el surgimiento de un comediante, es lo que busca, es lo que visa, lo que nos deja como enseñanza, que es algo que predica el comediante, un comediante profesional, un comediante de altura, va cuestionar el poder porque es su deber. Esta expresión de arte es la forma como esta expresión de arte hace arte. Recuerda que el arte, además de plasmarnos cuadros preciosos o traernos películas súper entretenidas, tiene por detrás un contexto que es narrar lo que vive una sociedad.
Esto es mucho el trabajo del arte. De hecho, las mayores expresiones de arte del mundo han surgido en los momentos sociales más críticos. Porque el arte es una forma del artista expresar lo que la sociedad en la cual él está viviendo está pasando. Esto no fue la excepción. Para quien no tenga contexto, en Estados Unidos de América existe un comediante llamado Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel is so famous. I mean, creo que es uno de los comediantes más famosos de su época y tiene un late night show. Late night show. Y hubo el asunto este de él, ¿cómo le digamos? ¿Cómo le diremos? Este carajo de la extrema derecha, no se llama extrema derecha en Estados Unidos, pero este partido pro-Trump, esta gente, no me gusta ni mencionarlos, me parece como una cagada. Esta persona, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo cómo es que se llama. Bien interesante, vas a hablar de la persona y no te acuerdas cómo se llama, me parece muy bien. Te voy a ir dando contexto porque tengo todo anotado acá. Y te voy buscando el nombre de la persona. Este antecedente que ocurrió en los Estados Unidos, tú sabes, que le dispararon al muchacho y lo desvivieron en plena vaina. Un activista de extrema derecha, súper extremista y toda esta gente que sabemos que en este espacio no son bienvenidos, ¿ok? Porque no nos gustan los extremos. Entonces, ¿qué eres un...? No, yo no soy nada. A mí no me estés poniendo ese tipo de etiquetas porque yo no estoy a favor de ningún político en particular. Esto lo hemos dejado muy claro, pero tenemos una visión contrahegemónica. Y cualquier persona que quiera venir a imponer, violar derechos y hacer cositas en contra de la sociedad en la cual yo hago parte, no vamos a estar de acuerdo. Sea usted republicano, sea usted demócrata, sea usted de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de pa' dentro, lo que usted sea que represente y está en contra de lo que la dignidad, los valores, el respeto, la libertad, la autonomía representan, usted no hace parte de la tribu en la que yo quiero estar. Jimmy Kimmel hizo un monólogo mencionó una crítica social por la postura que había tomado el partido de este hombre después de su muerte. Se refirió específicamente al señor Donald Trump, quien cuando lo entrevistaron sobre el asunto, dijo como, bueno, sí, pobrecito, mira, mañana tenemos que hacer unas cositas aquí, y evadió tanto el tema, es como, mira, ¿a quién le importa este hombre? No, porque igual a este hombre no le importa a nadie más que él mismo. Como ha dejado de mostrar María Corina Machado, voy a saltar un poco el tema solo para mencionar eso. Acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz. Mis felicitaciones para ella. Él dijo que él conversó con ella por teléfono. Y él lo que mencionó fue, ella dijo que yo me lo merecía. O sea, el mundo es sobre él, ¿no? Y entonces, solo quería hacer ese paréntesis ahí. Jimmy Kimmel hace un monólogo donde menciona esto sobre presidente papá. Hizo un comentario que esta gente está actuando diferente y que aparentemente no demostró demasiada solidaridad. Entre otras cosas, si te interesa mucho el tema, puedes ir a buscar el video. Eso se hizo viral, todo el mundo ya conversó sobre esto. Yo estoy llegando un poco tarde, pero la intención de yo querer mencionar esto es porque el tema de hoy es sobre la libertad de expresión y me pareció irónico que en un país que desde que acuña la primera enmienda se trata en la Constitución norteamericana no pueden existir leyes que opriman la libertad de expresión. Ninguna de las leyes que se hagan en el Congreso norteamericano pueden ir en contra de la libertad de expresión, porque eso es lo que la primera enmienda de la legislación norteamericana predica. Entonces me parece esto tan irónico y poético que en el país de la cuna de la libertad cierren un programa porque un comediante, ¿te acuerdas el contexto que te acabo de dar de la comedia? Que su trabajo es cuestionar a los poderosos y decir lo que no se está diciendo, le cierren un programa de comedia. A mí eso me parece una completa cagada. Es una completa cagada porque piensa que si es otro tipo de programa, va que es una vaina de farándula, es una vaina de deportes o cualquier otro contexto comunicacional. Ocurre un acontecimiento como este, se toma la libertad poética la persona que está en el programa, pero esto es comedia, mi corazón. O sea, tú no simplemente usaste el poder para lo que lo usaste, sino que en un contexto
tan nada que ver. O sea, es tan humillante. A mí me parece, ¿no? Si yo fuera un ciudadano de esa sociedad, que afortunadamente no lo soy, porque, you know, eh, tú a un programa de comedia, a un comediante en la cuna de la libertad, vengas y me cierres un programa para reflexionar. A mí esto me pareció una completa locura. Y bueno, quería iniciar el programa contándote un poco de esto, dándote un poco de contexto histórico del asunto de los comediantes, para entonces entrar en el tema de hoy. Yo quería, antes de cualquier cosa, que definamos conceptos. Hay que definir conceptos porque, bueno, tu podcaster es literal y quiere traerte las cosas por su nombre. Esta intro que te acabo de dar es para que entiendas por qué yo quise hacer el programa sobre esto, ¿no? Que yo venía con la idea de cómo hablo de la libertad de expresión, pero es que es un tema tan abstracto que a mí me costó un poco porque es que me tocó entender a mí qué es lo que yo pensaba al respecto. Y después de mucho conversar, después de discutirlo con Vinicius, de hecho, después de ir a investigar, después de ver que se maneja diferente dependiendo de la región del mundo a la cual nos estamos refiriendo, como en Europa, por ejemplo, que no se lidia con la libertad de expresión o no representa lo mismo que representa en los Estados Unidos o en América Latina, a pesar de que América Latina visa o busca que la legislación se parezca a lo que Europa tiene, como muchísimas de las otras cosas. De hecho, muchas de las constituciones en los países latinoamericanos están basados en las formas como Francia hizo constituciones, como grandes países de la Unión Europea han hecho sus constituciones. Entonces, muchos de los patrones que nosotros seguimos hasta porque fuimos sus colonos, entonces nuestras bases legales muchas surgen de países de Europa. ¿No? Siempre vamos a mencionar historias, siempre vamos a mencionarte cositas como esta, porque es bueno tener un contexto claro antes de abrir la boca y salir diciendo cualquier disparate. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo vivo en un país maravilloso llamado Brasil, donde la extrema derecha hace un trabajo extremadamente arduo para desinformar, para tener una cosa llamada fake news, ¿no? Y hacen un trabajo excelente para desinformar a la población brasilera. Y bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo que te quiero decir es que este tema de la libertad de expresión, viendo lo que ocurre en el mundo y yo yendo a comparar cómo ciertos países lo lidian, viviendo en el país donde vivo, donde se están discutiendo regulaciones para el asunto de las fake news y la responsabilización de grandes plataformas como Twitter, Meta, whatever, all that shit. Se discute acá y ver cómo se manejan estos temas, a mí me dio la necesidad de hablar con ustedes sobre esto porque quiero informarlos y recuerda que siempre, a pesar de que todo tenga un contexto político, es muy importante que se conozca la información y a partir de ahí tú pienses, yo hice eso, yo escuché a este hablar, a este hablar, a este hablar, a este hablar y entonces dije, yo voy a ir a investigar. Porque es lo que debemos hacer, cuestionarnos la información que estamos oyendo, llenarnos de información verídica y entonces a partir de ahí opinar y no abrir la boca para repetir discursos que no nos pertenecen y muchísimas veces ni siquiera hacemos parte del contexto o el núcleo al cual estamos defendiendo. Sí, me estoy arrechando. Me estresa ver a gente, por ejemplo, pobre que no quiere que el súper rico le apliquen tasas. Marica, tú no haces parte de ahí. Pero no nos vamos a ir por las ramas, ya va, déjame volver. Es que me estresa mucho esas cosas. Y al mismo tiempo entiendo también que es mucho pobre que se compró el concepto de la meritocracia y cree que eso realmente funciona así y no que hace parte de un sistema muchísimo mayor. Traguito de agua. Y lo que termina es reproduciendo discursos a los cuales ellos no hacen parte porque no entienden qué parte de la sociedad juegan o qué papel hacen. Antes de meternos en leyes y ejemplos y decirte lo que yo opino, porque es mucho del contexto de lo que yo te traje hoy, vamos a definir algunos conceptos claves. Vamos a definir qué es un concepto universal, el derecho universal, la libertad y la libertad de expresión. Van a ser los tres primeros conceptos de los cuales vamos a partir acá el día de hoy. Un derecho universal no es una concesión del Estado ni un beneficio que te da el gobierno si te portas bien. Es que te pertenece por el simple hecho de existir. Usted nació, usted es un individuo, entonces usted ganó algunos derechos.
son los mínimos que deberían estar garantizados para todos los seres humanos. Yo creo que la palabra deberían estar garantizados, la expresión deberían estar garantizados, es muy válida acá, porque eso no quiere decir que siempre sea así. Y como un contexto de ejemplo te pongo, si nos vamos a países como Middle East o Oriente Medio, digo Middle East como chiste interno porque hoy una de las amigas con quien estábamos comiendo se le olvidaron varias palabras en portugués y solo las sabía en inglés. Ellas viven en Canadá y entre ellas estuvo Middle East y la tomamos por Nojenchiña, que no es un amor, es una mujer maravillosa. Pero bueno, un poco de ese ejemplo de que deberían ser concedidos, pero si tú te vas a ciertas regiones del mundo, ahí cambia lo que viene siendo un derecho universal, ¿no? Entonces el derecho no es tan universal también así. Es mucho de contexto y de ubicación geográfica en la cual usted nació, mi estimado. La libertad es un sentido más profundo. No significa hacer lo que quieras sin consecuencias. Significa tener el poder de decidir y expresarte sin miedo a la represión, al castigo o al silencio impuesto. Y la libertad de expresión es, ok, vamos a retomar acá. Un derecho universal son con los que deberíamos nacer todos. Son esas cositas que se te ceden por ser un individuo. Aplauso por eso, ¿no? Notado ese de primer concepto ahí. Eso es lo que es un derecho universal. La libertad, en su sentido más profundo, no significa que tú vas a andar por ahí haciendo lo que tú quieras, no. Significa poder decidir y expresarte sin miedo a la represión, al castigo o al silencio impuesto. Eso es la libertad. Y la libertad de expresión, que es lo que nos trae y nos mantiene sentaditos en esta mesa el día de hoy, es una de las formas más puras de esa libertad. El derecho de pensar, decir, crear o cuestionar sin ser censurado. Vamos a repetir. El concepto literal de la libertad de expresión es el derecho de pensar, decir, creer y cuestionar sin ser censurado. Pero claro, como todo derecho humano, no existe en el vacío. Tiene historia, límites, contextos y muchos matices. Yo tengo otro concepto acá que traje del campo académico. A mí me gusta mucho basarme en el campo académico porque a partir de ahí la interpretación se hace mucho más libre respetando un marco principal. En el campo académico, la libertad de expresión se define como el derecho fundamental que garantiza a toda persona la posibilidad de expresar, difundir, recibir y buscar ideas, opiniones e información sin interferencia del Estado ni censura previa. En Estados Unidos, la libertad de expresión es una de las piedras angulares de la identidad política estadounidense. Su base legal se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 1791, que establece: el Congreso no hará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa. Esto significa que el gobierno no puede censurar expresiones por su contenido, incluso si son ofensivas, impopulares o contrarias al discurso dominante. El modelo estadounidense se caracteriza por una protección casi absoluta del discurso, sustentado en una tradición de jurisprudencia muy robusta. La Corte Suprema determinó que solo se puede restringir la expresión si incita a una acción ilegal inminente, por ejemplo, violencia directa. En Nueva York, en 1964, se fortaleció la protección a la prensa, estableciendo que los funcionarios públicos no puedes demandar por difamación, salvo que se pruebe que hay una malicia real por detrás de esto. En resumen, en Estados Unidos, el derecho a decir lo que piensa prevalece sobre casi todo el tiempo, por encima de cualquier otro interés. Incluso cuando el contenido es provocador, político o incómodo, el límite se ubica únicamente cuando hay un daño directo, inminente o demostrable. Quería que supieras cuál es el contexto legal y en definición que se vive en la libertad de expresión de este tan codiciado, tan afamado, tan anhelado por los latinoamericanos país llamado Estados Unidos de América. Aplausos por eso. Fijado esto, ¿no? ¿Entiendes tú que en Estados Unidos de América
La libertad de expresión es un valor, es un pilar, tiene un respaldo tan importante como la primera enmienda a la Constitución de 1796, que respalda que no pueden haber legislaciones que modifiquen esto. Quedó claro. ¿Entiendes por qué me parece a mí extremadamente irónico, amiguitos, ustedes que están ahí que me escuchan, que esta libertad se acaba cuando toca un gran poderoso? Cuando la crítica, o sea, ahí no me deja de sorprender, que al final Estados Unidos a mí no me sorprende nada, ¿no? Porque tú ves cómo es esa gente y todo lo que ha hecho. A mí me cuesta muchas veces decir estas cosas porque yo siento que estoy rodeado y conozco muchísima gente que siente mucho amor y admiración por un país y una cultura en la cual no hacen parte y de la cual conocen muy poco. Y lo que dicen, sí, porque si tú te vas para allá y tú trabajas 2 días, tú te ganas $15,000. Literalmente he escuchado gente decir eso. Y es como, sí, pero es que un país y la calidad de vida no se resume solamente a cuántos dólares puedes hacer por día. Existen cosas llamadas salud pública, educación de calidad y gratuita. Existe una cosa llamada tiempo de calidad con tu familia. Existen allá cositas que no vamos a mencionar en este podcast porque no quiero que nos censure el señor YouTube, que es un señor bastante delicado. Pero nosotros los latinoamericanos, los que viven americanizados y les encantaría ser como los Estados Unidos, ignoran una cantidad de trastornos que este país vive, que bueno, te lo voy a dejar para que lo investigues tú, consumas la noticia de allá y veas cómo es la vida de la persona de allá, cuánto tiempo tiene para vivir con el tiempo, con el dinero que se gana. En Europa vamos a ir a un continente que se ha encargado de otras cositas. En Europa, en cambio, adopta un modelo más equilibrado entre libertad y responsabilidad, que por ahí un poco va mi opinión sobre la libertad de expresión. La base jurídica está en el artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950, que reconoce el derecho a la libertad de expresión, pero añade explícitamente algunos límites. Para mí, en principio, porque tú dirás, Jamer, tú no deberías tener un cuestionamiento por encima de lo que es para ti la libertad de expresión. Está clarísimo. Tú me vas a perdonar, pero es un tema bastante difícil y complejo cuando te detienes a pensarlo y ves que va a variar dependiendo del contexto del país en el que estés. Va a variar muchísimo. Por ejemplo, Europa. Vamos a seguir acá y ahorita vamos con los comentarios. Ahí me costaba, porque yo siendo tan literal como soy, cuando yo escuché la palabra libertad de expresión, yo dije, no tenemos libertad de expresión en sí. No tenemos libertad de expresión per se. Porque cuando tú me dices a mi libertad de expresión, yo digo, bueno, yo podría decir lo que yo quisiera. Puedes, pero no. Entonces, que yo dije de inmediato, antes de recaer en un real cuestionamiento de esto y buscar a educarme sobre el tema, porque hoy pienso diferente después de haberme educado, dije, no me parece opresor, porque entonces si no, puedo decir lo que quiera. Si yo no puedo agarrar los cojones de decir lo que me salga del forro de los cojones, entonces no hay ninguna libertad de expresión. De que, what are you talking about, brother? What are you talking about? Y yo digo, ya va, entonces voy a investigar. Cuando investigué, me encontré con toda esta información que estoy compartiendo contigo, por si tú eres alguien que creía lo que yo creía o tenía la misma confusión que yo, porque para mí era más una confusión. Y que yo soy muy literal con los conceptos. Entonces tú me dices, la libertad de expresión es para hablar. Entonces yo debería poderlo decir todo a nivel de concepto. No quiere decir que yo lo vaya a hacer o que yo siempre quise ser o que yo quise ser un transgresor por encima de un derecho universal. Nada que ver con eso. Pero cuando voy a pensar en el concepto digo, pero si yo quisiera yo debería poder. Porque en conceptos y en teorías, ¿me entiendes? Y cuando te vas a ver que es un concepto tan abstracto como la libertad, como un derecho y como la libertad de expresión per se, tú dices, pero es que esto es mucho más complejo de lo que yo estaba pensando, traguito de agua. El tema está bueno y me está gustando, espero a ti también. Y estés suscrito al canal. En Europa, ok, existe la libertad, existe más equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. La base jurídica está en el artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950, que reconoce el derecho de la libertad de expresión, pero añade explícitamente sus límites. El ejercicio de estas libertades pueden estar sujetos a formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley que sean necesarias en su sociedad democrática. Vamos a retomar este concepto que me costó un poco acá. El ejercicio de estas libertades pueden estar sujeto a formalidades,
condiciones y restricciones o sanciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. Entonces, si tu libertad transgrede lo que es la democracia para los europeos, hay límites. Hay que rever eso que me estás hablando allí de libertades. Era eso lo que a mí no me hacía sentido antes. Hoy en día lo tengo un poco más claro y vamos a aplaudir por eso, claro que sí. Esto quiere decir que en Europa se permiten restricciones cuando se trata de proteger otros valores colectivos, la dignidad humana, la seguridad nacional, la moral pública, la protección contra el discurso de odio. Por ejemplo, en Alemania los discursos que niegan el holocausto o promueven las ideologías o son ilegales, bajo la lógica de que el Estado tiene una responsabilidad histórica y moral de proteger la democracia de su destrucción. Si tú te recuerdas, en alguna época de la historia, 1938 hasta 1942, 43, 44, no recuerdo el año, sé que fueron 4 años, de una gran guerra, de la cual Alemania participó de una forma protagónica, removiendo de nuestro territorio global llamado planeta Tierra 6 millones de individuos aproximadamente por ideologías de un extremista de derecha. Vamos a recordar siempre eso, ¿no? Con esta idea supremacista de poder. Entonces, Europa determina en ese contexto que cuando se trata de algo que se refiera a esto, intente negarlo, entonces la libertad se te acabó, porque hay que proteger un contexto histórico por el cual ya pasamos. Entonces, allí es donde voy. ¿Ves cómo el asunto de la libertad entonces se vuelve un tema de contextos? Yo cuando entendí eso dije, claro, es que mi libertad como individuo no puede estar por encima del bienestar de la sociedad que me concede ese derecho. ¿Me entiendes? Tú dirías, coño, qué complejo todo esto. Al final del día no es tan complejo. Vives en una sociedad, el mundito no es solamente tuyo. Tus derechos no están por encima de la sociedad como un funcionamiento coherente y armónico. Armonioso, armónico. Wherever it is, you're getting the point, right? Ok. Yo necesito que estos conceptos se fijen porque yo siento que, por ejemplo, acá en... Voy a dejar Vamos a seguir acá. En Francia se penaliza la incitación al odio racial o religioso. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. En España se han registrado expresiones que... ¿Qué? Se han restringido expresiones que promueven la violencia de esta gente... de los terroristas, especialmente vinculadas a ETA. Ok. Así, mientras Estados Unidos prioriza el derecho individual a expresarse, Europa equilibra ese derecho con la protección del orden democrático y la dignidad colectiva. Aplausos para Europa. Me gusta esto un poco. Yo creo que estoy con esa visión, pero aquí caí entonces yo en una disyuntiva, ¿no? Voy entonces a traerte un poco del contexto de cómo se vive. Recuerda que esto es un marco legal y social de cómo se vive la libertad de expresión por estas dos grandes regiones. Y entonces yo te traigo un contexto latinoamericano a nuestro lado del charco. No voy a ir al Oriente Medio ni a Asia porque no tengo por qué explicártelo, ¿no? Esa gente... Tú sabes, ¿no? Tú sabes, ¿no? No tengo que explicártelo. En América Latina el marco jurídico suele inspirarse en los modelos europeos internacionales. Pero la práctica se ve afectada por la inestabilidad política que caracteriza a nuestro continente, concentración mediática y violencia contra periodistas. La principal referencia regional es el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el Pacto de San José, esto es Puerto Rico, San José creo que sí, de 1969, Brasil ratificó este acuerdo. Yo estudié comercio exterior, para quien no sepa. Y esto de el tema de los acuerdos es importantísimo, sobre todo para
Para América Latina sobre todo, porque nosotros utilizamos muchas referencias de países más desarrollados en temas que nosotros todavía estamos discutiendo. Por ejemplo, el asunto de, este episodio va a ser más largo de lo que yo creí, teníamos mucho rato sin conversar, entonces nos vamos a conversar hoy. Así que te voy a traer todo el contenido que te preparé. Y tú te vas a quedar conmigo hasta el final. ¿Me haces el favor? Ok. Que protege la libertad de pensamiento y expresión con una estructura similar a la de Europa. Te estaba diciendo que América Latina necesita ratificar estos convenios internacionales. Generalmente lo hace Brasil principalmente, que cuenta con un papel diplomático importantísimo en el mundo. Y que para nosotros, por ser el tercer mundo, lo que se civilizó después, esto todo entre paréntesis porque no vamos a caer en el tema colonialista y todo este peo, por lo menos no todavía. De pronto en algún momento hablemos de la colonia y las consecuencias que la colonia nos dejó, ¿no? Que la colonia nos dejó, porque sí hubieron consecuencias. Yo hago todas estas resalvas, pero al mismo tiempo yo siento que con la medida del tiempo yo me he estado rodeando de gente que tiene todas estas cosas que hoy yo defiendo y tengo claras. Pero igual hay que decirlas porque también ya estuve rodeado de gente que es como mucho más come mierda. Y yo escuché a alguien decirme una vez, yo creo que Bolívar no debe haber libertado a América Latina. Y debimos habernos quedado siendo colonias. Hay gente que cree eso. O sea, esa gente con esa falta de identidad y todo ese peo y sin real valor propio de lo que pertenece, hay que decirle estas cosas en voz alta y por eso yo las repito, porque quiero dejar claro de que es la forma como yo me posiciono hoy, ¿sabes? Que me parece que es una completa locura ese tipo de gente, pero hago la salvedad de que por eso siempre en mi discurso vas a escuchar esta constante reafirmación de que hay que rescatar eso, pero al mismo tiempo siento que estoy rodeado de gente que ya sabe que eso hay que rescatarlo, entonces no necesito decírselo, pero entiendo que también hay que decirlo porque hay gente que no lo sabe y no lo valoriza porque venimos de países como Venezuela que tenemos este rechazo hacia ciertas cosas porque nos quitaron tantas cosas vendiéndonos otra cosa, entonces entre tantas cosas... ¿Me entiendes? Uno se termina traumatizando y termina creyendo que toda la política mundial es como es en Venezuela, o es como nos pasó a nosotros, o es lo que nos robaron, o es el resentimiento nuestro, o es solo sobre nosotros. Es como, bueno, no, ya va, hay un mundo afuera existiendo, fuera del territorio venezolano, ¿ok? Siempre hubo y siempre habrá. Y esa evolución política y social, para un venezolano que salió de su país porque le quitaron todo, su país principalmente, es como... Es un proceso difícil, entonces a veces por eso yo hago estas salvedades. Vamos a continuar acá. El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en el Pacto de San José de 1969, que protege la libertad de pensamiento y expresión con una estructura similar a la europea. Reconoce el derecho, prohíbe la censura previa y establece responsabilidades posteriores por abuso. Sin embargo, en muchos países como México, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, la libertad de expresión enfrenta censura indirecta, hostigamiento judicial y violencia física contra los comunicadores. Organizaciones como la CIDH, yo a veces pienso las palabras en portugués o las pienso en inglés y cuando las voy a leer en español no sé qué decir, Y en lugar de hablar 3 idiomas no sé hablar ninguno. Y Reporteros Sin Frontera denuncian que aunque los derechos están reconocidos en papel, en la práctica se vulneran mediante leyes de difamación, concentración de medios y represión estatal. En contraste, países como Uruguay, Costa Rica y Chile han avanzado en consolidar entornos más protectores, aunque aún enfrentan desafíos relacionados con la desinformación y la presión política. Y caemos en un tema en el cual yo quería llegar. Aquí quería llegar yo. La desinformación y el poder político que Brasil tiene por parte de la extrema derecha. Este episodio se me puso político. Es que la libertad de expresión es netamente política. Y más desde el tono que tomamos desde el principio. Amén. Yo te tengo acá. Ajá. ¿Dónde está? Yo te vengo acá. Yo te quería decir esto. Ninguno de los modelos que hemos citado anteriormente, como el europeo o el North American, son perfectos. Y ahí yo tengo una visión propia de la libertad de expresión que te la voy a dar ahora antes de caer entre lo que pasa acá en Brasil, porque el tema se divaría un poco acá. La
Mi visión de la libertad de expresión un poco se parece, creo yo, porque mira qué es lo que pasa con los North Americans. Yo escuché a alguien, porque tengo semanas consumiendo este contenido para sentirme claro en la línea de pensamiento que te quiero traer. Los americanos piensan que debería existir la libertad de hablar sobre cualquier cosa y cualquier idea, que es algo de lo que yo creo, porque las ideas malas en el camino se depuran sola. Es una forma de que la sociedad sola aprenda que se va y que se queda. Eso suena muy poético, ¿no? Al mismo tiempo yo digo, coño, pero qué iluso, amiguito, ¿no? Porque todo lo que eso va a causar en el camino, y lo veo, pero al mismo tiempo siento que, bueno, así se forjan las sociedades. No me malinterpretes. Y después, pero esto no tengo yo la forma de ver la libertad de expresión netamente como los americanos lo ven. Pero creo que las ideas sí deberían poder ser de libre expresión. Y ahí viene mi otra forma de verlo, que creo que es un mix de ambas. Yo debería poder expresar cualquier idea, pero yo necesito poder regular cosas como la fake news, cualquier cosa relacionada con infantes, cualquier cosa que incite a un delito explícito. Yo debo poder tener todo ese derecho para limitar todo eso. Entonces es dejar que la idea se depure sola, pero cualquier cosa que transgreda lo que yo entiendo como democracia o irrumpa en el orden de mi país, yo necesito poder tener derecho a regularlo. ¿Te parece un poco ambiguo y contradictorio? Para mí también, porque es un tema bastante abstracto, ya te lo dije, por eso hay grandes estudiosos, sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales estudiando esto. Si fuera simple, ya lo hubiésemos resuelto hace muchísimo tiempo y tuviéramos un sistema más estándar del mismo. Pero es un temita bien coño de madre. Regulaciones actuales y caso en Brasil y la comparación con Europa. Ven acá, yo no sé si yo voy a tener tiempo de entrar en todo esto. Entonces te voy a leer esto. Mientras tanto, aquí en Brasil el debate está encendido. El país vive en una batalla constante contra la desinformación, sobre todo en redes sociales, donde la extrema derecha ha construido una maquinaria enorme para manipular la opinión pública. En respuesta, se discute la ley de las fake news, que es la PL 2630. La tengo grabada porque la he escuchado tanto, que busca responsabilizar a las grandes plataformas digitales por el contenido que difunden sus usuarios. Básicamente, el proyecto propone que las Big Techs, como Meta, Google o X, o X en portugués, tengan que responder si permiten que se propaguen mensajes ilegales, discursos de odios y noticias falsas. Y aunque eso suena razonable, el debate es complejo. ¿Dónde termina la regulación y dónde comienza la censura? Y es que ahí es que se pone abstracta la libertad de expresión. Porque dónde es control y dónde es censura. No es un tema fácil. Es un coñazo ese tema. Es bien difícil de desglosar esto. Porque tengo que controlar, sí, pero ¿hasta dónde? ¿Mm? ¿Y quién lo decide? Y además que aquí es donde yo siento que la gente aquí, la legislación de aquí, la está perdiendo porque los documentos y la discusión de la vaina no es clara. La PL, la propuesta de ley, no está tan estructurada como está la europea. La europea te dice estrictamente qué es lo que, cuál es la huevonada, dónde empieza la vaina y dónde termina. Aquí no. Aquí es muy ambigua y aquí es donde se pierde. Y cuando uno viene de un país que nos quitaron la libertad de expresión, una se caga, amiguita. Uno se pone nervioso porque es que uno dice, mira, ¿será que esta gente debería tener todo este poder? Yo no lo sé. Pero al mismo tiempo te das cuenta que la extrema derecha tiene una máquina. La extrema derecha aquí son todos influencers y todos with many followers. Y es una gente que propaga información a una velocidad. Yo te he contado eso antes, en otros episodios, sobre algunos casos específicos. Entonces tú te das cuenta de la contaminación política que existe aquí por detrás de la libertad de expresión, porque por un lado tenemos a estos que quieren censurar de forma no clara lo que hay que hacer y lo que no, pero por el otro lado tenemos una maquinaria de desinformación enorme que encabezada por la extrema derecha. Una mierda. Es terrible, es muy difícil.
Es muy difícil. Entonces, ¿quién paga? El ciudadano. En Europa ya existen leyes parecidas, que está la Digital Service Act, que es la DSA, que obliga a las plataformas a ser transparentes. Entonces, esto ya existe en Europa. Esto no es que, ay, ahora los brasileños se sacaron esto para poder regular y por qué Lula y por qué. Esto ya existe en las grandes potencias, ¿ok? Entonces ten cuidado con lo que estás diciendo, repitiendo los discursos que te enseñó la gente porque te quitaron un país. Ten cuidado. Y hablo así porque quizás quiero que la comunidad venezolana evolucione a nivel político y social muchísimo, porque nos han quitado tanto que creemos que todos nos van a quitar y vivimos traumatizados y tenemos un enorme resentimiento en nuestro corazoncito, porque perdimos un país, pues. Pero la diferencia está en la claridad. En Europa las reglas son explícitas y supervisadas por tribunales. En Brasil hay zonas grises. El riesgo es que un gobierno use la bandera de la lucha contra la fake news, para controlar la conversación pública. Este es el gran miedo y este es el gran debate. Así que la pregunta no es si debemos regular, sino cómo lo hacemos sin matar la libertad que queremos proteger. Entendimos algo, ¿no? Aprendimos algo el día de hoy, ¿cierto? Es un tema complejo, es un tema abstracto, pero al mismo tiempo entendemos que somos una sociedad que necesita controles y hay que aplicarlos respetando la individualidad y la libertad, pero trazar esas líneas, so hard to do. Yo quiero cerrar un poco el día de hoy con este mensaje que te escribí. Después de investigar todo esto, creo que la libertad de expresión es un territorio mucho más complejo de lo que parece. Es lo que te acabo de decir. Perdóname la vida. No creo en la censura, pero tampoco creo que tampoco creo en el libertinaje informativo. Creo que las ideas deben ser libres, pero los actos que dañan a otros en nombre de esas ideas deben tener límites. ¿Soy un poeta o no? Soy un poeta. Creo que las ideas deben ser libres, pero los actos que dañan a otros en nombre de esas ideas, no, deben tener límites. También creo que la libertad de expresión no se defiende solo cuando me conviene o cuando estoy de acuerdo con quien habla, like in the United States. Se defiende incluso cuando me incomoda, porque lo que protege esa libertad no es mi opinión, sino el derecho de todos a tener una opinión. La libertad de expresión no debería depender de quién tiene el micrófono, que en este caso soy yo, porque soy el podcaster. Entonces aquí la verdad absoluta la tengo yo, no mentira. La tienen ustedes en los comentarios, así que déjenme abajo en los comentarios lo que le parece. Sino de la capacidad de una sociedad para escuchar, debatir y sostener la verdad sin miedo. Esto es bastante utópico, porque somos unas criaturas bastante fallas y todavía tenemos muchísimo para aprender. Yo concientizo eso, no romantizo los ratas que podemos llegar a ser, pero valorizo muchísimo los logros y las evoluciones y el alcance que hemos tenido. Yo soy muy feliz y orgulloso de pertenecer a la especie a la cual pertenezco. Cuando escucho gente hablar mal de nosotros en forma deliberada, digo, tienes cierta razón de lo que dices, tiene una base y un contexto de donde viene, pero al mismo tiempo es lo que somos. Y aquí estamos y tenemos muchísimo por aprender. Entonces, no me quites lo que sí he hecho por lo que estoy haciendo mal. Hoy lo entiendo un poco mejor. La libertad no es gritar lo que pienso, es poder hacerlo sin que nadie tenga que callar por mí. Este fue el episodio número 26 de nuestro podcast Ven que te cuento. Muy feliz de estar una semana más aquí contigo. Espero ya estés suscrito, dale me gusta, comenta y comparte este episodio. Yo cerré esto y esto estaba grabando. Yo me volví como loco, pero aquí está todo, no perdimos nada. Un aplauso por este error casi técnico que cometo. Te quiero mucho, suscríbete. Espero haber traído algo hoy a la mesa, en serio. Yo hago esto muchísimo con las ganas de informarme, tener un tema a debatir, informar a la gente que quiero. Y bueno, tú haces parte de mi familia de alguna forma porque semana a semana estás aquí acompañando a este enorme caramelo. Aplausos a este espacio, aplausos porque te quiero, aplausos porque... Te quiero mucho, muchachos. Suscríbanse, dale me gusta, comenta y comparte. Y nos vemos la próxima semana porque este proyecto continúa. Te quiero muchísimo. Hasta luego.